Página 1754. Puerta de las reencarnaciones. Dice así: sin embargo, aquellos que han llegado en el secreto del Gilgul, entonces aquellas Nefasot que vienen en la esencia del Gilgul, reencarnan junto con esta persona en el momento en que nace la persona. Vienen entonces para beneficio de sí mismos, para corregir sus pecados a través de la persona, o para agregar una cierta mizvá que les faltaba. Así, cumpliendo cierta mizvá, cierto mandamiento o prohibición, ellos corrigen cosas a través de la persona que reencarna en su cuerpo. En un cuerpo, preste atención a lo que nos están diciendo, porque les sonará extraño que una persona tenga hasta 4 reencarnaciones y no más, o las 4 en una encarnación. Esas 3 más el nefes de la misma persona son 4. También puede ser que cada nefes, cada uno en particular, venga en otra reencarnación y entonces tenemos 4 reencarnaciones y no más. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? Hemos aprendido que Hashem es llamado Ereg Apaim, aquel que es paciente, que soporta mucho, que espera hasta que la persona se haya corregido. Entonces, ¿por qué él es tan estricto y solo nos da 4 posibilidades? ¿No puede una persona corregirlo después de 4 intentos? ¿Cómo puede ser entonces esto? Presten atención, nos va a ofrecer una gran comparación. Dice así: y le voy a hacer conocer la cuestión del orden del Ibur, con R. ¿Cómo funciona este Ibur? Con mayor detalle, y le voy a dar una comparación o ejemplo, y nosotros, no dice yo, sino nosotros, diremos que consideremos que una persona que ha reencarnado en un cuerpo para corregirse a sí misma, tiene en su raíz otras 10 nefasot que son superiores a ella. Nos está dando un ejemplo. Supongamos que una persona nace ahora, en esta vida, y reencarna, y en su raíz, en la de él, en la de su Neshama, no en ella, sino en su raíz, en la raíz de su Neshama, hay otras 10 Nesafot, plural de Nefes, que son más elevadas que ella. Entonces, ¿cómo puede completar su corrección en 4 tiempos? Presten aquí atención. Dice, vea aquí, en el caso en que esta persona lo merezca, el décimo, el que hace 10 nefes, que es todavía superior a él, entrará en él como un ibur y lo ayudará entonces a lograr el tikkun. Si aumenta su mérito, en caso de que se limpie a sí misma más, que sea digno, recibirá el 9º nefes como en el orden de un ibur, entonces ya superior. El 9º nefes en el orden como ibur, entonces superior. Y si merece más, entrará también el 8º nefes. Y así es que tuvimos 3, y el 10º, el 9º y el 8º, hemos dicho 3 más el nefes de la persona. No puede ser más que 3 más el nefes de esa persona. Hemos estudiado esta ley, y él habrá recibido 3 nefasot, plural de nefes, e incluyendo a la propia que trae, o sea, el propio nefes que trae, y habrá 4 en total, las 3 más el que trae. Pero no es posible más que esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora miren cuidadosamente cómo funciona este maravilloso mecanismo divino. Sin embargo, si la persona incrementa aún más sus méritos y lo hace bien, entonces él puede incluso recibir el 7º nefes, haciendo que el 10º nefes entregue su luz a los 3 iburim superiores. ¿Está esto claro? Entonces la 10ª es como si se hubiera fusionado. Siempre hemos estudiado que la luz inferior no se menciona cuando viene la más alta. Es como si se hubiera fusionado en lo más alto. Y así es que la atracción continúa. La persona que está limpia, que se limpia a sí misma, se vuelve cada vez más digna, más pura, hasta que alcanza entonces, cuando hace eso, las 3 nefasot más elevadas de las 10. De las 10 que tiene, las 3 más elevadas. Y ellas son la primera, la segunda y la tercera.
Recuerda que comenzó con la 10ª, luego con la 9ª, la 8ª y ahora solo alcanza las 3 superiores. La luz de estas 3 superiores será revelada en este Ibur para ayudarlo. Las otras 10 nefasot ya inferiores perderán su luz para ellos, en contraste con la luz de las 3 nefasot que son superiores. Ellas perecerán como si ya no existieran. De manera que no es posible llegar a una revelación como un Ibur de otro modo que con 3 nefasot solamente, junto con el nefes de la persona 4, que se encarna en el cuerpo en esta reencarnación que nace. Entonces se convierten en 4 nefasot, pero más que esto es imposible, como se ha mencionado aquí anteriormente. Lección 20. Aquí el versículo nos dice que todas estas cosas suele obrar él 2, 3 veces con el hombre. Job 33, 29. ¿Qué significa el agregado con el hombre? Hemos estudiado acerca de esto anteriormente. La explicación es porque durante los 3 primeros Gilgulim reencarna solo el nefes de la persona sin la compañía de otro dentro de un cuerpo. Pero en el caso de que durante los 3 Gilgulim su nefes no haya completado su corrección, entonces será necesario que regrese para un segundo periodo de 3 Gilgulim de otros 3. Pero ya no vendrá sola, ya que no tiene fuerza para corregirse por sí misma y por lo tanto regresa junto con un hombre que es un sadik, un justo, que vendrá como un ibur para ayudarla y para guiarla espiritualmente en la dirección que sea correcta, para corregirla para el bien. Y escucha atención aquí. Y por lo tanto, en el versículo nos dice 3 veces, lo cual aparentemente se refiere a las 3 primeras veces o reencarnaciones. Dice 2 y 3 veces. Es posible que el versículo diga también Pa'amaim, Shalosh, 2 veces 3, pero esto es gramaticalmente incorrecto. Por lo tanto, yo leo Pa'amaim Shalosh, 2 veces 3, lo cual nos enseña que durante el segundo grupo de 3 nuevos Gilgulim, él tendrá un Geber, un hombre a su lado, que es su socio, como se mencionó anteriormente. En Saba de Mishpatim se explica un concepto fascinante acerca del cuerpo de una persona que había reencarnado varias veces. Entonces la pregunta que se plantea es la siguiente: ¿de cuál de los cuerpos en los que ha vivido se elevará el alma en el momento de la resurrección? Y una persona que ha sufrido tantas reencarnaciones, entonces surge la siguiente pregunta: ¿de qué cuerpo se elevará la persona en el momento en que revivan los muertos? Sepa que nos ha explicado en la introducción a los Tikkunim Tukenei de Zohar respecto del versículo que dice como un pájaro que vaga de su nido, y también lo que está escrito en el Zohar en el capítulo Pikudei sobre cómo la Shejina fue exiliada entre las Klipot y hasta sus piernas están sumergidas en Klipot de impureza. Hasta el lugar donde están las piernas. Veremos más adelante qué significa. Escuche, es muy importante lo que nos están diciendo. Se refiere a todas nuestras almas y es muy importante. Hemos explicado también cómo las Nesamot de los Sadikim, personas justas, están exiliadas con la misma Shejina dentro de la Klipot. Sin embargo, en tiempos remotos, las Nesamot que se exiliaron con ella, con la Shejina, tenían las mismas chispas y partes de la etapa en la que se hallaba la misma Shejina, que en ese momento se hallaba en Galut, en exilio. Y lo mismo sucede en cada generación y generación. ¿Está esto claro? Entonces, dependiendo de dónde se encuentre la Shejina en cada generación, también las almas de esa generación en particular están con ella en el Galut, en el exilio, en ese paso correspondiente de la Shejina. Preste atención a lo que nos están diciendo. Antes de continuar, tal vez ahora sea el momento de hacer una breve introducción aquí. Ya sabemos esto, pero vamos a repetirlo aquí nuevamente y pongan atención. Hemos aprendido que en el principio de la creación, en el aspecto general, los Kelim más livianos fueron corregidos primero y luego lo hicieron los Kelim pero ya más pesados. Es exactamente lo mismo para las almas.
Primero son corregidas las almas más livianas y elevadas, esto es, las del Keter, las de Jokma de la humanidad, que están más cerca del Creador, y posteriormente de estas no necesitan ya reencarnarse por sí mismas, estas tan elevadas. Entonces, posteriormente, las almas, pero ya las más pesadas, densas, vienen al mundo, por lo cual se requiere una luz que sea más fuerte para sacarlas de las clipot. Desde luego la Sejina desterrada se hunde cada vez más profundo en el polvo de la tierra. Ella está hundida en Clipot, en conformidad con los Kelin inferiores de las almas de esas generaciones posteriores de más adelante. Y ahora preste atención y escuche lo que nos están diciendo. Dice, sin embargo, ahora en esta última generación, porque a partir de la generación del mismo Ari en adelante, ya comenzó la última generación, o sea, la nuestra. La Sejina ya ha descendido hasta las mismas piernas del Pasuf general de todas las almas de la humanidad. Y también las Nesamot de estas generaciones de ahora provienen del nivel de las piernas. También nuestras almas provienen de la parte de las piernas. Nosotros tenemos almas muy pesadas y densas. Esto es muy bueno lo que estamos aprendiendo. Presten atención. Puesto que en el principio todas las Nesamot, almas, sin excepción, fueron exiliadas junto con la Sejina entre las cáscaras, la Glipot, las almas primitivas, que ya fueron corregidas y elevadas, ahora es que descienden, bajan y presten atención para guiar y transformar. Literalmente esas almas bajan para transformar en justicia a las almas Nesafot de estas generaciones inferiores. Inferiores debido a que pertenecemos a las piernas y a los pies. Ya a los pies, para que seamos corregidos, o nuestras almas sean corregidas. Al principio habían caído juntas en la clipa. Está bien, las almas más livianas, las almas más elevadas se corrigieron, pero en un momento estaban todas en las clipot, y ahora esas descienden para ayudar a las almas que son inferiores, que pertenecemos ya a los pies, piernas y pies, para que seamos corregidos, o que nuestras almas sean corregidas. Él está dando una respuesta a la pregunta del mismo Saba de Mispatín en la línea 29 de este asunto. Cuando un alma se encarna en varias ocasiones, entonces, ¿en qué cuerpo se elevará ese alma en el momento del renacimiento de los muertos? Dice, y encontramos que cada Nesama tiene muchas partes y chispas y que todas ellas son llamadas una sola Nesama. En cada cogeneración se corrigió algo de la Neshama, y esto es cierto en cada Neshama. Y cuando llegue el momento de la resurrección de los muertos, cada cuerpo tomará la porción de su Neshama de acuerdo al nivel que está, o sea, o que fue corregido, en ese tiempo que le tocó. Lo que se corrigió de la Neshama durante determinada reencarnación, ese cuerpo lo va a tomar en el momento de la resurrección de los muertos. Escuche lo que nos dice. Hay un gran mecanismo y puede ser activado. Puede ser activado. Mire aquí, puede suceder que una persona que tenga solo un nefes puro y elevado, pero que la persona se llene de ira y enojo, se cabree, y que este nefes lo abandona. Preste atención a lo que nos está diciendo acerca de la ira y de estar enojado, y que en su lugar sea reemplazado por otro nefes, un nefes inferior más denso. O bien puede que una persona contraiga una enfermedad importante y que entonces su nefes sea reemplazado por otro nefes, o el nefes de otro. O puede contraer una enfermedad que la debilite. Nepajá es un sinónimo de un término que es técnico. Entonces dice, puede contraer una enfermedad que la debilite y que su nefes sea entonces intercambiado y vaya a otra persona, mientras que ésta recibe un nefes que es diferente. Mire lo que puede pasar, el mecanismo que se puede aquí poner en acción. Ese es el secreto del versículo que dice, una persona justa toda su vida solo para convertirse en mala al final. Puede ser que alguien sea un sadik justo toda su vida y al final de su vida de repente cometa alguna ofensa. En español se dice, bien está lo que bien acaba. En este caso, el final no es bueno.
O puede ocurrir justamente totalmente lo contrario, que alguien pueda ser un malvado toda su vida y entonces solo al final de su vida se arrepienta y se convierta en una persona justa, en un sadik. ¿Lo ve? Depende de la persona lo que hace. Conquista su lado malo y toma las decisiones que son correctas. Entonces depende de la persona lo que hace. Él nos va a dar algo que es grande. Preste atención a lo que nos dice. Hemos aprendido que Yeshua nos dijo que cuando alguien se casa con una mujer, nunca la deje ni la repudie, independientemente de si decide divorciarse con ella oficialmente o no oficialmente. Esto no tiene importancia en lo espiritual. Y que cuando ella se ha ido y se une a otro hombre, comete una ofensa sexual. También puede casarse con otra persona, pero en lo espiritual no se puede engañar aquí a nadie. Socialmente, uno a menudo comete una ofensa. Yo amo a este hombre. Después de un tiempo, ama a otra persona. Uno puede jugar con esto mutuamente, pero no aquí en lo espiritual. Aquí en la espiritual no forman ni trabajan las leyes del mundo físico. Yeshua nos dijo esto, y ahora mire lo que nos va a contar. Y esto no contradice lo que Yeshua dijo, pero le da un cierto matiz de que también puede ser diferente. Preste atención. Le estoy pidiendo que acepte lo que va a decir, y desde el momento en que lo haya escuchado y aprendido, trate de no resistir o de luchar, sino de aceptarlo. Aprenda a manejar esto y a entender que esto puede tener lugar en la misma realidad. Preste aquí atención. Habiendo dicho esto, también es posible extraer otro aspecto de esto. Otro aspecto, otra consecuencia, otra pregunta vendrá luego. Realmente nos dio el aspecto que es el general de este asunto y ahora nos está dando el aspecto que es el particular, ya que una mujer, su pareja real, que iba a ser originalmente la esposa de un hombre, su nefes se ha reemplazado por un determinado evento, como hemos estudiado en el párrafo de la línea 3, a través de la enfermedad o por medio de la ira, su propio nefes lo deja y entonces otro nefes, un nefes inferior entra en la persona. Entonces se convierte en la esposa de otro hombre. ¿Lo entiende? ¿Ve cómo funciona esto y por qué? No contradice lo que Yeshua nos dijo, porque Yeshua habló de enviar lejos físicamente a su esposa, divorciarse de su esposa por la voluntad del hombre. Pero él no está hablando de la voluntad de un hombre aquí. Yeshua ha dicho que lo que Hashem ha unido no puede ser separado, pero aquí no se trata de separar lo que Hashem ha unido, porque Hashem se aseguró de que este pobre hombre, a través de su propia acción, de su enojo o alguna otra cosa, recibiera otro nefes diferente. Su nefes se fue con otro hombre, y para Hashem solo el alma de esa persona cuenta, no la carne, no la parte física. Entonces es absolutamente justo que este otro hombre, que ha recibido un nefes del primer hombre, la tome como su esposa. Y este es un tema que es profundo, porque estamos hablando de las chispas de los nefes de las almas, y esos son las esposas de los hombres. Sepa que también es posible que el nefes de la persona, su ruach o su nesama, tomen sus chispas que están hundidas en las profundidades de las clipot y las hagan ascender hacia arriba desde allí, desde las profundidades de las clipot. Entonces ellas ya van a ser corregidas, como está explicado en el asunto de la razón de la muerte de Asheret Arugei Malhut. Estos fueron los 10 más grandes especialistas que hubieron en Torah en la época de los romanos, que fueron asesinados por estos, por los mismos romanos, entre los que estaba el mismo Rabí Akiva, Rabí Israel, y etcétera. Y lea aquí lo que dice. Presta atención a cada palabra, la profundidad de lo que estamos aprendiendo. Esto es increíble, es infinito. Sepa que existe una diferencia entre alguien que reencarna para corregir las transgresiones que pueda haber cometido y quien reencarna porque no tuvo hijos y no cumplió con la mitzvah de crecer y multiplicaos en lo espiritual. Porque la persona que reencarna por no haber procreado, incluso si su caso fuera como el de Simón ben Azai, uno de los grandes especialistas en Torah, él no quería cumplir esta mitzvah, él no quiso casarse a causa del cielo. Él dijo, deja que los demás hagan esto. Hay muchos que quieren y pueden hacerlo.
yo quiero dedicarme a la Torá literal, quiero darle toda mi energía y poder a la Torá. Fue condenado por muchos especialistas de Torá, reprendido y etc. Su nombre es bien conocido, pertenece a los Tanaim, que no tuvo que reencarnar para tener hijos. No se sostuvo contra él no tuvo que reencarnar para tener hijos. Sin embargo, cuando reencarna en otro cuerpo debido a una transgresión diferente o para ayudar a otra persona, o cuando venga como un ibur durante la misma vida de otra persona, como se sabe, le será imposible. Preste atención, esta es la esencia de la explicación, regresar solo, sino que tendrá que hacerlo asociado con otro. ¿Pero por qué? Porque él es la mitad del cuerpo. Una persona que no tiene hijos es la mitad del cuerpo. Escuchen esto, no traten de sacar conclusiones y no piensen que lo entienden, solo escuche lo que nos dice. Y no va a ser capaz de venir solo en una misma reencarnación. Y es posible, dice Rabbi Haim Vital, que esto también se denomine el Gilgul doble, como se explicó anteriormente en la primera explicación. Esta no es una reencarnación debida a un ibum con M. Hemos aprendido lo que es un ibum, aquel que reencarna para... Dice, y esto es lo que una reencarnación, esta, no es una reencarnación debida a un ibum, como parece ser en la humilde opinión del Rab Haim Vital. Lección 21. Introducción 6. Sobre la cuestión de las almas nuevas y viejas. ¿Cuál es su aspecto? Es muy importante lo que nos van a explicar. Hemos aprendido que las almas provienen de Adán, la primera persona. Él ahora va a hablar de almas nuevas y almas viejas. Recuerde, almas nuevas. Y ya hemos hablado un poco de este asunto en la quinta puerta de la Mitzvot, la colección de manuscritos de Ari, las 8 puertas, que por supuesto han sido escritas por el mismo Haim Vital, y la quinta puerta trata de las Mitzvot. Sobre la mitzvah de enviar a la madre lejos del nido. Es el nombre técnico de esta mitzvah, enviar a la madre lejos del nido. Normalmente se la conoce por sus primeras palabras, como en la Torá. Aquí es acerca de enviar lejos del nido. No voy a entrar en esto, pero ya he dicho, cuando alguien se acerca accidentalmente a algún lugar y ve un nido y la madre está sentada allí y quiere sacar a los polluelos o a los huevos que están empollando, tiene que enviar lejos a la madre. También vamos a explicar el origen de la raíz de las Nesamot, de dónde provienen. Necesito aquí que estén totalmente concentrados, porque él nos va a referir cosas esenciales que también nos conciernen a todos, tanto en los mundos como en la escala de las almas. Presten atención. Sepa que cuando fueron creados todos los mundos, incluso el más alto, el de Asilut, en el primer momento fueron concebidos por la unión de la espalda con la espalda, Katnut. Solo posteriormente, después, se convirtieron ya en el aspecto que estaba cara a cara. Siempre es así, primero es Katnut, espalda contra espalda, y después luego es cara a cara, que se llama Gadlut, cara a cara. Mire lo que nos dice, que vea aquí que también el aspecto de las Nesamot de las personas fue de esta manera, el mismo patrón, porque ellas, las almas de las personas, se convirtieron en el aspecto de espalda con espalda. Es genial lo que nos dice, es crucial para entender lo que vendrá después, presten atención. Y desde el momento en que fue creado el mismo Adán Harrison hasta la llegada del Mashiach, que ocurre rápidamente en nuestros tiempos, Hashem mediante, el Tikkun será para renovar a aquellas almas, la corrección será para renovar a aquellas almas que estaban originalmente en el aspecto, en un principio estaban en el aspecto, esas almas, de espalda con espalda, para que puedan emerger de ese zibuk, de esa unión, y entonces ya sea cara a cara. ¿Está esto claro? Nos está diciendo que las almas que en un principio estaban espalda con espalda, que son almas ya viejas, de Adán Harrison, y las almas que provienen del Zibuk de cara a cara, Zibuk As Bepaim, que ellas son las almas nuevas,
las que vienen de cara a cara. Observe con atención, él nos está dando el mecanismo de cómo funciona. Después que fueron creados espalda con espalda, descendieron a la Shejinah al exilio entre las clipot, entre las cáscaras. Sin embargo, cuando un sadik, persona justa, a través de su intención kavaná buena, puede atraer a través de esta kavaná intención una nueva alma, ¿qué quiere decir que él puede traer cierta nesama? En otras palabras, a través de la intención de la kavaná, el alma que está dentro, hundida en la clipa, se levanta de allí, de la clipa, como se dice en la Sagrada Escritura y en la oración de la mañana. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:23. Y allí, en el lugar más elevado desde donde son atraídas, serán renovadas y después el alma descenderá desde el aspecto ya de cara a cara, Apaim, estado de Gadlut, de grandeza, y ese es el comienzo de su existencia, y será llamada alma nueva. ¿Está claro? Así se convierten en almas nuevas, después de la atracción del sadik, o salen de las clipot, y nuevamente terminan en este mundo, en cierto cuerpo. Esas son almas nuevas. Almas nuevas significa que todavía no tienen la experiencia de un Gilgulim. Sus almas son todavía puras y nuevas, no tienen una historia de Gilgulim. Nos va a añadir algo importante. Y estas almas están preparadas para no pecar, como las antiguas almas, viejas almas previas. ¿Qué significa esto? Están hechas como esto porque ellas son ya nuevas, también respecto al pecado. Estas son a menudo almas muy elevadas y muy poderosas. Vamos a aprender acerca de esto más adelante. Es muy bueno lo que nos está diciendo. Llegamos ahora al verdadero principio, cuando las almas empezaron a existir, cómo fue y cómo es. Es muy importante que sepamos de dónde proviene nuestra alma. No nuestra alma, sino mi alma, la suya. Cada uno tiene su propia alma, singular, y su lugar que es único. También en el principio mismo, cuando el alma empezó a existir, cuando más adelante aprenda o conozca la fuente, la raíz de su alma, podrá construir una relación con la raíz de su alma que tiene. Entonces en cualquier situación podrá limpiarse a sí mismo, desde su propia raíz hasta ahora. Usted puede atraer toda su energía y poder de allí y llegar a ser y permanecer autónomo. Preste atención. Pero sabemos que en nuestro tiempo ya tenemos el poder para atraer a estas almas nuevas, que provienen de Vía, o sea, de los mundos Briah, Yesirá y Asia. Estas almas provienen de Briah, almas nuevas, que en esencia son Neshama, Ruach y Nefesh también, como es sabido. De Briah proviene la Neshama, como hemos dicho siempre, de Yesirá proviene el Ruach y de Asia proviene el Nefesh. Esto es lo que podemos lograr en estos tiempos que corren ahora en este año 2018. Pero en el futuro por venir, después de la resurrección de los muertos, vendrán ya almas nuevas, más elevadas, que provendrán del mundo de Asilut. Y serán del nivel de la Neshama de Asilut, del Adam Harrison, que es llamado la emanación superior. En arameo Seirá Ilá, como será aclarado en esta siguiente explicación. Dice, y este es el secreto de lo que está escrito en el Zohar en el capítulo Picodei, página 253 de la parte superior. Desde el momento en que el templo de Jerusalén fue destruido, las almas no han entrado en el santuario del amor, debido a que las almas nuevas que nacen en la unión de cara a cara, que vienen del Cibú como cara a cara, del mismo mundo de Asilut, no han entrado allí. Sin embargo, las almas nuevas de los mundos de Vía, Briah, Yesirá y Asia pueden pasar, incluso en estos días posteriores a la destrucción del templo. Pero todas las otras almas que entran en el mundo provienen de las almas que se unieron con el alma de Adán después de que él fue creado por la unión de espalda con espalda. Ellas provienen del aspecto de Panim Bepanim, y es como si hubieran sido sacadas del aspecto de la cara a cara y regresaran en el estado de Panim, o sea, cara a cara.
Es un poco raro y no muy claro, pero no importa. Lo importante para nosotros es que todas las otras almas son ajor beajor, espalda con espalda. O, eso es importante, siempre tome lo que pueda tomar. Por lo que parece, todas las almas viejas provienen de Adam Harrison, de la primera alma. También existen en nuestro mundo. He visto mucho. Encontré personas cuando empecé a estudiar Kabbalah. Había personas que decían que sentían tener un alma vieja, aunque ellos no entendían lo que es un alma vieja. Y otras sienten que tienen un alma nueva. Aquí podemos ver el origen. Presten atención. Y sepa que el alma de Adam se divide en 248 miembros, al igual que su cuerpo consiste, el de usted, en 248 órganos, y además tiene otros aspectos, como la infinidad de pelos que crecen, literalmente que están pegados a él, en su cuerpo, si decimos que de pelos se derivan parsufín, y etcétera. Absoluta concentración, porque aquí está la base de todo lo que vamos a aprender en adelante. Todas las chispas particulares y las variaciones de ellas, de las almas, que están en este mundo, provienen de un aspecto diferente de Adán, como ha sido mencionado. Sin embargo, todas las almas específicas y los niveles de almas, todo tipo de variaciones y aspectos, más tarde entrarán en los cuerpos de personas nacidas a partir de Adán. ¿Está esto claro? Por otra parte, todas las almas vienen de Adán, y todas estas variaciones son conocidas por nosotros, en nuestra terminología, como las raíces de las almas, porque todas ellas son extraídas de estos aspectos de Adán, como ya se mencionó. Esto es grande, es crucial para nosotros conocer cuál es la raíz de mi alma. Y mire aquí para conocer cuál es la raíz del alma de cada persona. Él dice que cada persona y no aquel que estudia Cábala o aquel que es judío o papa. Preste atención. Estamos aprendiendo Jochma Emet, la sabiduría de la verdad, y no algo racional, religioso o lo que le pertenezca a cualquier grupo. Estamos aprendiendo algo que le pertenece a cada persona y a toda la humanidad. Es necesario conocer y reconocer en cómo se dividieron las diferentes chispas de los órganos y los pelos de Adán. ¿Qué quiere decirnos? ¿Cuáles son los primeros y más importantes enlaces entre Adán y la persona que quiere conocer su raíz? Presten atención. Esto será llamado las raíces de las almas que provienen de él, de Adán Harrison. Antes lo he dicho de manera simple, diciendo, si quieres saber en qué lugar del Parsuf de Adán, de la primera persona, podemos saber esto a través de ciertas almas que se acercan a nosotros, que son las raíces de las almas, que también provienen de Adán. Y es de la misma manera en todos los órganos. En el Parsuf de la primera persona, del mismo modo, también hay almas que provienen de ellas, que son las raíces de las almas de cada órgano. Uno viene del hombro, el otro viene del dedo, y etcétera. Es exactamente como los sabios de la Torá entendieron en el versículo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Job 38:4. Esto es el fundamento de su alma, lo que la persona debería saber. Ya hemos explicado que la mayoría de las almas provienen del aspecto de Caín y Abel, los dos hijos de Adán, y a partir de ese momento se han dividido entre todas las almas que nacieron después. A pesar del hecho de que no vamos a explicar este asunto en detalle, porque esto no es el lugar aquí para hacerlo, sin embargo vamos a brindarles un ejemplo de lo que esto significa. Esto es grande, él nos va a contar el lugar de las almas que vienen de Abel. Se dice que Abel, uno de los hijos de Adán, que fue asesinado por Caín, ¿lo recuerdan? Proviene del aspecto del Rosh, de todas las almas, de la cabeza. Abel es el aspecto de la cabeza de todas las almas. Hay un parsuf entero para todas las almas, pero la cabeza de todas las almas, la fuente de esto es Abel. ¿Está claro? Entonces el alma de Abel es la raíz de todas las chispas individuales de las almas humanas que se encuentran en el aspecto de la cabeza. Es un hermoso ejemplo el que nos brinda. Presten atención, todas las almas provienen del aspecto general de Adán, la primera persona. Él nos está diciendo aquí que sus hijos son las raíces de las almas. Nos dijo que Abel es la cabeza de todas las almas. Esto significa que cada alma que proviene del aspecto de la cabeza proviene de Abel.
Era solo un ejemplo de lo que nos dio. También en el caso de nuestro patriarca Abraham de bendita memoria, proviene el aspecto entonces de la mano derecha de Adán. Sabemos que Abraham es Gesed, la mano derecha, Gesed, amor. Entonces Abraham es una de las raíces de las almas que tienen lugar en el Parsuf de Adán de su mano derecha, de Gesed. Entonces podemos decir que todas las chispas particulares de las almas provienen de la mano derecha de Adán. Todas ellas están incluidas en Abraham, y él es su raíz, la de la mano derecha. Mire qué cosa importante estamos aprendiendo. No importa lo que hemos aprendido acerca de Abraham en la Torá, que es llamado el padre de todas las personas. ¿Qué significa esto? Tradicionalmente se cree que él durmió con todas las princesas de Oriente y que tuvo hijos a los cuales envió lejos para proteger a Isaac. Mire lo que estamos aprendiendo en lugar de cuentos de hadas infantiles. Lo que nos dicen aquí, la Torá dice que Abraham será el padre de todas las personas. Esto significa que aquellos cuyo lugar está en el Parsuf de Adán, la primera persona, o sea, en su mano derecha, Abraham es su raíz, su mano derecha, Gesed. Entonces, Abraham es la raíz, es su padre, de todos los que provienen de ahí. Y de la misma manera, para cada miembro del Parsuf de Adán, pelo del alma de Adán, Harrison, y esto no es el lugar para explicarlo ahora. Lección 22. Nos dice, sin embargo, ahora vamos a explicar los diversos tipos de tesubá, de arrepentimiento. Tesubá es arrepentimiento que la persona debe de realizar, que debemos de realizar. A través de esto entenderemos un poco de este análisis que hay aquí. Hay 8 divisiones, 8 de arrepentimiento tesubá. La primera de ellas es que si la persona tiene un nefes del mundo de Asia y entonces peca, provoca una separación entre los mundos, el de Asia y el de Yesirá, en un lugar específico al cual está conectada con la raíz de su nefes. Por lo tanto, su tesubá, su arrepentimiento de usted consiste en corregir hasta conectar nuevamente a Asia, la rotura con Yesirá en el nivel del lugar de la raíz de su nefes. Ahora mire la importancia de encontrar dónde está la raíz de su nefes. Por supuesto, también es importante saber dónde está la raíz de su ruaj y así en adelante, pero primero uno necesita conocer la raíz de su nefes. De lo contrario no podemos saber qué corregir. Y del mismo modo, si peca alguien cuyo ruaj proviene del mundo de Yesirá, segundo mundo, esto significa que la raíz de su ruaj es de Yesirá, tiene que volver a conectar con Yesirá y con Briá en el nivel de su raíz, como se mencionó anteriormente. Y quien tiene ya la Nesamá de Briá, tiene que conectar Briá con Asilut más arriba. Estas son las 3 divisiones de la Tesubá. De 8, todavía faltan 5, de los mundos inferiores de Briá, Yesirá y Asia, empezando con Asia. Hay además 8 divisiones superiores de Tesubá de arrepentimiento que se encuentran en el mundo de arriba de Asilut mismo. La primera de las 5 es causar el retorno de Malhut de Asilut a su lugar, que está debajo de Yesod, que está en el nivel específico de la raíz de su Nesamá, como hemos comentado. La segunda división es devolver a la Malhut a un lugar superior, hasta el Neji, hasta Nesajot y Yesod, porque es el lugar del que ésta emanó, como se sabe. La tercera es regresarla a un nivel aún más alto, hasta el Hagat, Gesed, Geburah y Tiferet. La cuarta es regresarla aún más alto, hasta el Jabat, Jogma, Debiná, Dedat, que son los 3 mojín ya de Serampin. Esto es estupendo, ¿lo ve? Jabat, Gesed de Biná, o sea, Jogma de Biná y de Dat, siempre son los 3 mojín de Serampin. Y entonces mire aquí las 4 elevaciones que se encuentran dentro del nivel de Serampin. Todavía hay una quinta Tesubá, más esencial y superior a todas, que consiste en elevar a Malhut de Asilut, al nivel de Abba Behima. Por supuesto, todo se refiere a Malhut de Abba Behima, y Serampin solo son de interés para nosotros cuando Malhut asciende allí. Se trata de Malhut y no de las entidades. Ellas también son importantes, también aprendemos acerca de ellas, pero el punto es que todo, las elevaciones y etcétera, deben de ser realizadas por Malhut.
Y a este nivel se alude en el Zohar y en el libro de los Tikkunim, correcciones del Zohar, que es llamado Teshuvah Dargá Teminá, arrepentimiento del octavo nivel. Teminá significa octavo en arameo, en hebreo es esmoné. En arameo la shin a menudo se sustituye por la letra tab, ya que ima, es decir, ima es biná, es la octava de abajo hacia arriba, la que hace 8 de abajo hacia arriba. Cuando se empieza a contar desde abajo, a partir de la malhut, ima, biná, es la octava. Ahora observe la palabra ima, está escrito con una yud. Normalmente ima también es yud. En arameo a menudo se escribe así. Es importante saber que la altura en el lugar de la nesamá de una persona está de acuerdo con la potencia y la severidad, la gravedad del daño que provocó con su pecado. Así que existe un parecido. Si es más, entonces es más, y si es menos, entonces es menos. Ya que alguien cuyo nefes proviene de Malhut, del mundo de Atzilut, provocará un daño en ese nivel, y a la parte de la raíz que allí se encuentra. Del mismo modo para el resto de los niveles. ¿Está esto claro? Uno solo puede provocar daño hasta el lugar de la raíz que tiene, de la raíz del nefes, del ruaj o de la nesama que tiene. Es notable lo que nos está diciendo. Dice, también es necesario saber que si una persona en un Gilgul previo, anterior, poseía su nesama, que eran para el nefes, el ruaj de Asia y de Yesira, pecó y dañó su ruaj, antes que ella, no en una reencarnación actual, sino antes de eso, esto haría necesario que reencarne en una segunda persona, a pesar del hecho de que solo el nefes se introdujo en esta segunda persona. Si esta peca provoca daño hasta en Yesira, como si también hubiera recibido el nivel de ruaj. Y cuando esta, la segunda persona, el portador del nefes de la primera persona, desee retornar en teshuvá, arrepentimiento, cuando se arrepienta, tendrá que corregir como si tuviera en ella ruaj y nefes, y que ambas hubieran sido dañadas, y del mismo modo para los otros detalles. Variaciones literalmente particularidades. ¿Está claro que son? Él habla del ruaj y del nefes. Mire lo importante que es conocer cuál es la raíz de su nefes. Es muy importante saberlo. Esto es lo que estamos aprendiendo. Paso a paso vamos a saber cuál es la raíz del nefes y también otras cosas. Esto es lo que nos están diciendo. Presten atención. También en relación con respecto a la corrección por el arrepentimiento teshuvá, la persona necesita conocer la forma de sus otros Gilgulín, como explicaremos brevemente a pesar de que ya lo hemos explicado en otro lugar. Supongamos que una persona haya reencarnado anteriormente de 20 a 30 veces. Tiene que averiguar si las primeras tenían Naran, de los mundos de Bia, y si ella las dañó. Si ese es el caso, entonces las 30 subsiguientes tendrán que corregir como si ellas hubieran dañado a todo Bia, a pesar de que solo entró en ellas el nefes. ¿Lo ve? También es importante saber lo siguiente. ¿Quién fue el primero y qué es lo que hizo exactamente? Mire cómo nosotros, personas, tenemos que volver a la fuente de nuestra alma para averiguar esto. Estamos aprendiendo paso a paso cómo una persona puede encontrar esto. Dado que la primera, que precedió anterior a todas ellas, era un nefes que recibió la luz de la nesamá del mundo de Bria, por lo tanto, para completar su arrepentimiento teshuvá, va a tener que retornar la luz que ella, su alma, tenía al principio. Y ese es el secreto del versículo, porque ha recibido de la mano de Hashem el doble por todos sus pecados. Yesanyahu, Isaías 42. ¿Qué significa este versículo? Ya que a veces una persona comete un pecado leve, pero uno, desde arriba, que comete un pecado comete un pecado leve, pero uno debe tratar con esto puntualmente y debe considerar esto como si hubiera cometido un pecado muy serio. Aunque sea leve, debe considerar que es un pecado muy serio y grave, como si hubiera pecado el doble. Preste atención aquí a lo que nos están diciendo, porque esto puede ser doble.
La persona con su mente terrenal no puede entenderlo. Cometió un pecado pequeño, entonces, ¿por qué es considerado como un gran pecado? Presten atención, esto es genial lo que nos están diciendo. Siempre podemos utilizar esto en nuestro trabajo espiritual, porque aquí están las razones verdaderas. La persona no puede conocer exactamente por qué que se considera un pecado más grande. Preste atención, nos lo van a explicar. Por lo tanto, una persona no tiene que pensar en las cualidades del santo, Hashem, hablar de mala manera, porque me pasó esto. Él no justifica a Hashem, entonces dice, por lo tanto una persona no tiene que pensar en las cualidades del santo, porque cuando la persona ve este tipo de cosas que a primera vista no se puede soportar a través de nuestras mentes terrenales, entonces la persona tiene que saber que todo viene del mismo Hashem, bendito sea él, con justicia y ley. Es completamente justo lo que Hashem hace con él, es decir, hay que entenderlo, se debe a que primero quien había pecado y los 30 tienen que enfrentar las consecuencias. En mi pobre opinión podemos decir, ¿por qué tiene que ser así? Pero tenemos que justificar siempre a Hashem en todo momento. Aunque fuese atrás, es como si fuese ahora. Ahora está dando otra variante. Dice, sin embargo, supongamos que desde la primera hasta la novena de las 30 reencarnaciones, escuche bien, desde la primera hasta la novena de las 30 reencarnaciones, solo mereció un nefes y un ruaj, mientras que en la 10ª reencarnación también se hizo merecedora de una nesama y luego pecó y la dañó. Cualquier pecado que resultó durante las primeras 9 mancharon el ruaj y más aún el nefes. Entonces, la primera hasta la novena solo tiene que corregir el ruaj. Por supuesto, cuando hay ruaj, luego nefes también se incluye en él. Pero la 10ª y también todas las posteriores a esta, hasta el final de las 30 reencarnaciones, sus daños y sus correcciones también afectan a la Nesamá. Y de allí, y por medio de la analogía, se puede explicar esto a las otras variantes. Esto habla por sí mismo, es grande. Esto es lo que nos concluye, y para nosotros es muy importante escucharlo de él una vez más. Por lo tanto, encontramos que ninguna persona puede hacer teshuva, arrepentimiento completo, correctamente, hasta que averigua a qué raíz está pegada su nesama y los niveles de su gilgulín, que tuvieron lugar antes de ella en su alma, de su nesama, que le precedieron. Debido a esto se menciona en el Zohar de Sara y Shirin, en el versículo, dime, oh tú, a quién ama mi nefes. Sara y Shirin es el cantar de los cantares. Dice que la persona necesita conocer la identidad de su Nesamá. No quiere decir necesariamente Nesamá, como en Nefes, Ruas y Nesamá, sino que con su Nesamá se refiere al alma en general. ¿Y por qué vino a este mundo? ¿Y qué es lo que tiene que corregir? Como se ha mencionado allí en detalle. Lección 23. Séptima introducción. Esto es notable, ya hemos recorrido más de la 10ª parte de este libro y todavía estamos en la introducción. Al dar vuelta a las páginas me doy cuenta de que todo el libro consiste en Akdamot, introducciones. No me había dado cuenta de esto antes, pero es muy notable que está dividido en introducciones, en lugar de Perakim, como es habitual, Perek o Sha'ar, puerta. Pero aquí está dividido en introducciones. Introducciones sobre el tema muy secreto llamado reencarnaciones. Al final de la lección anterior nos había dicho que la persona tiene que descubrir quién es su Nesamá. Es interesante cómo nos lo dice. No es su Nesamá, sino quién es su Nesamá. ¿Por qué su Nesamá vino a este mundo y qué es lo que tiene que corregir? Esto está, entre otros, cubierto en Sara y Shirin, en el Cantar de los Cantares del Zohar, la parte especial que se dedica al Cantar de los Cantares. Y estas son sus palabras. Ahora vamos a explicar en detalle la cuestión de las almas nuevas y las almas viejas y quiénes son. Me gustaría llamar su atención una vez más a lo que nos está diciendo. No qué son, sino quiénes son. Está llamando a las almas mi y quién. Es un ser vivo, la Neshama, y por lo tanto la está llamando, a mi entender, apelando al quién y no al qué.
Mire aquí, ya se ha explicado que hay algunas almas, Nesamot, que no formaban parte del alma de Adán Harrison cuando éste fue creado. Ellas no formaban parte de su alma cuando fue creado, y se las denomina a estas almas nuevas. Es muy importante lo que nos dice ahora acerca de la división de las almas. Es muy importante como una base. Mientras que todas las almas que ya estaban incluidas en el Adán Harrison se denominan que son almas viejas, en comparación con las almas verdaderamente nuevas, como ya se ha mencionado, sin embargo entre ellas hay de dos tipos, probablemente nos quiere decir tanto almas viejas como nuevas. Y ahora vamos a explicar el aspecto de estas Nesamot, porque hay en ellas de tres tipos, siendo el primero aquellas almas que no estaban incluidas en Adán Harrison y que se las denomina Nesamot nuevas completamente. Ese es el primero. El segundo tipo es el resultado del mismo pecado de Adán. Después de que sus miembros cayeron, los de Adán, gradualmente se redujo hasta que solo media 100 amá o codos. Este es el secreto del versículo que dice, y has puesto sobre mí tu palma. Salmos 139:5. Tal como sucedió con su cuerpo, lo mismo ocurrió con su Nesamá. Y las mismas chispas de su Nesamá que permanecieron dentro de él después del pecado eran necesarias para Adán mismo. Después de su pecado engendró a Caín y a Abel. Y como dicen los sabios de la Torá y el Zohar, a partir de las mencionadas chispas salieron Caín y Abel, y estas se denominan almas de segundo tipo. El tercero es el de aquellas chispas de su Nesamá, cuando la abandonaron en el momento del pecado y que retornaron a las profundidades de las Clipot. Los sabios aludieron a ellas llamándolas miembros que cayeron. Fue a partir de este tercer nivel que fue tomada del alma de Set, el tercer hijo de Adán Harrison. Como sabemos que tuvo Adán Harrison 3 hijos, primero tuvo 2 hijos que fueron Caín y Abel, luego detuvo su relación con Eva y después de 130 años reinició las relaciones íntimas con Eva. De esta nació entonces Set. Set provino de la etapa tercera. El primer nivel se considera como una Nesamá completamente nueva. Él va a hablarnos de la primera etapa, del nivel de un alma que es completamente nueva cuando llega a este mundo. Cuando esta Nesamá desciende a este mundo, al cuerpo de cierto Nefes, persona que nace, acerca de él los sabios de la Torá insinuaron en el comienzo del capítulo de Mishpatín. La explicación completa de Mishpatín está, como ya he dicho muchas veces, en realidad dedicada al tema de lo que estamos aprendiendo aquí de las reencarnaciones. Dice que acerca de él los sabios de la Torá insinuaron en el comienzo del capítulo de Mishpatín, que dice, ven y mira, cuando la persona nace se le da un nefés y etcétera, y si muere más y etcétera. Hemos aprendido esto muchas veces, también en nuestro estudio del Sabbei Hasulam, y en otros lugares. Si uno merece más, se le otorga un ruach, y si es digno de más, se le concede una nesama, según vaya siendo digno. Preste suma atención a lo que nos están diciendo. Esto es grande, se refiere a la Nesamá nueva que viene a este mundo. Mire qué clase de corrección tikkun. Esta no tiene mucho que corregir, la nueva. Mire lo que dice acerca de esto. ¿En qué consiste el trabajo? La corrección de una Nesamá completamente nueva. Dado a que es la primera vez que viene a este mundo, la persona es capaz de obtener desde Nefes de Asia hasta Nesamá de la Nesamá del mundo asilútico. En realidad, todo lo que la persona necesita, todo el Naran, Nefer, Ruach y Nesamá, de nivel tras nivel, como está dicho en el Zohar, si merece más y etcétera, entonces obtiene un nuevo nivel. Es muy bueno lo que nos dice. Todo esto lo puede hacer sin mucho esfuerzo. Observe con atención lo que nos están diciendo, porque es un alma nueva que puede concluir el trabajo de una sola vez en una oportunidad. Ya hemos explicado este primer nivel con anterioridad, pero en caso que durante ese tiempo, la primera vez que vino esa nueva alma, entonces peca,
provoca una mancha y muere, y tiene que regresar a este mundo, y entonces será llamado Gilgul viejo. Y ya está explicado más arriba, porque el Nefesh le llega a la persona en el momento de nacer, y el Ruach no puede llegar hasta que tiene 13 años y un día, y la Neshama no puede llegar hasta que tiene 21 años o más. De la misma forma va ascendiendo de acuerdo con sus obras hasta que puede conseguir ya el Naran completo, Nefesh y Ruach y Neshama del mundo de Asilut, de acuerdo con el nivel de sus años. El segundo nivel, y ahora va a hablarnos de este segundo nivel de la Neshama, son las chispas de la Neshama que permanecieron con Adán Harrison, después de que pecó, y que éste las legó a sus hijos Caín y Abel cuando nacieron. Ve aquí que estas almas son consideradas como las almas nuevas hasta cierto punto, pero no completamente. En el primer peldaño todas ellas eran almas nuevas, y aquí hay también de alguna manera almas nuevas, pero no completamente. Qué grande es lo que nos dice acerca de la categoría de las almas. Cuando su corrección se haya completado, su grandeza ya será enorme, y serán más elevadas que todas las otras Neshamot que cayeron de Adán, como se ha dicho anteriormente. Cuando las almas del segundo peldaño sean corregidas, su nivel será mayor que todas las otras almas que cayeron de él, ya que ellas, las almas del segundo peldaño, tenían la capacidad de permanecer en Adán y no caer en las Clipot. Y tienen esta grandeza en el aspecto particular, porque cuando Adán les legó esto a sus hijos Caín y Abel, no fue considerado como un Gilgul real, como si ellos provinieran de un primer cuerpo que murió. Su Neshama reencarna en el segundo cuerpo, pero en este caso es diferente. Pero aquí, en relación con Caín y Abel, ellas, ambas almas de Caín y Abel, lo hicieron durante la vida de Adán, que él les legó a sus hijos cuando estos nacieron, Caín y Abel. Por lo tanto, todas las chispas que forman parte de Caín y Abel se consideran como si siguieran formando parte de Adán mismo, y no hubieran caído de él. ¿Está claro? Porque no hay reencarnación todavía. Sigue siendo durante la vida de su padre. Ahora escuche con atención. Resulta que cuando estas chispas vinieron como parte del alma de Adán, no lo hicieron por su propio ticún, corrección, por el ticún de Adán. Las almas de Caín y Abel que llevaba en él, a pesar de ser una parte de él, no le pertenecían. Por lo tanto, se considera como si nunca hubieran llegado, debido a que no eran suyas. En otras palabras, se puede considerar como si ellas no hubieran venido en relación con Adán mismo. Además, cuando más tarde vinieron a incluirse dentro de las almas de Caín y Abel durante la vida de Adán, mientras Adán estaba vivo, tampoco debe considerarse como una verdadera reencarnación, porque no llegaron allí por sí mismas, porque ya se había dividido en chispas individuales en sus propios cuerpos. Por el contrario, solo se incluyeron en los cuerpos de Caín y Abel, por lo que no se considera una verdadera reencarnación. Caín y Abel son de hecho las carrozas de esas almas, pero esas chispas de Caín y Abel no eran capaces de manifestarse para beneficio de su propia corrección. Por lo tanto, solo cuando alguna de las chispas más tarde es asignada al cuerpo de una persona, se considera una primera reencarnación en el mundo. Se trata de una nueva reencarnación hasta cierto punto, pero no del todo, porque ha pasado ya por Adán, Caín y Abel, como se explicará. Entonces, ¿qué nos está intentando decir? Cuando un alma llega a una persona después de Caín y Abel, el alma que entra en la persona, sin ningún tipo de reencarnaciones en el medio, se llama de otra manera, pero no es completamente nueva. Ellas solo eran completamente nuevas cuando entraron en Adán, Caín y Abel. Por ahora podemos ponerlo de esta manera. Tenemos que entender muy bien esta clasificación, el significado de las nuevas y de las viejas. Podemos ver que la persona que viene después de Caín y Abel, sin ningún tipo de reencarnaciones en el medio, en cierto sentido se denomina un alma nueva, pero no completamente. Las almas de Adán, Caín y Abel son consideradas esas tres completamente nuevas. Y ahora va a decirnos algo que será aclaratorio. Dice, en caso de que el alma chispa
de Caín y Abel vengan al cuerpo de la persona, durante ese tiempo, cuando la persona recibe una chispa de Caín y Abel, sin ningún tipo de reencarnaciones en el medio, dice, durante ese tiempo la persona peca y provoca una mancha, muere y reencarna en un segundo cuerpo. Entonces será llamado ya Gilgul viejo. Lección 24.